Konambika shaguta rimarishpa kankapa shampashkani ashtawan karin yuyayta hapingapa yuyaypi charishpa kankapa imashinami ñukanchik shimikunamantaka ashtaka ta sisari tandanakuyka rimashpa shunkuma chayankapa munayta charishpa llankaykunata charishka kapanchik nachu pero shinapash kunanpika asha llakikunatapish uyashpa kapanchik a nivel del mundo nishun nachu yalishka hunkaypimi ñukanchikmantaka uyashpa kaparkanchik rikushpapash kaparkanchik Estados Unidos mama llaktapa pushak Donald Trump payka nalikachin paypa yuyaypi kanin yo no voy a aprender ese idioma, no tengo por qué aprender el castellano tarimashpen ñukanchikmantaka más o menos shina nachu hatun poderoso kuna hatun pacha empresario kunaka shina kan ñukanchik kichwapi rimashpa españolta rimakkunaka ninanta pacha alikachin paykunapa rimayta uchilla shimikunata kichwata nishpaka naymapash sirven naymapash valen imapata yachajushanin shinami dominación yaykunchik nachu chay ñukanchikpaka llakika. Pues vemos con mucha tristeza una discriminación lingüística que hemos visto el pasado fin de semana. La actitud más que todo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su poder, con su ego prácticamente pues minimiza y manda pues de alguna manera a una lengua que él no quiere aprender. En este caso se dirigía al español, que no quiere aprender esa lengua, no tiene tiempo, prefiere un intérprete, un buen intérprete. Es así, son las lenguas hegemónicas que actúan de esa manera y mucha de la gente aplaude eso. Eso es lo más triste. Da por hecho de que está bien lo que dice él. En este encuentro que tenían en Estados Unidos estaban algunos presidentes de Latinoamérica y dirigiéndose hacia ellos, que no quiere aprender ese lenguaje o esa lengua, digamos, en castellano, pues también de esa manera actúa mucha gente desde el español, desde las lenguas hegemónicas hacia las minoritarias. Entonces, por lo tanto, nos sentimos bastante preocupados que mucha gente da la razón, aplaude esas actitudes. Para nosotros eso es una discriminación lingüística. Entonces, de alguna manera nosotros promovemos el uso de nuestras lenguas minoritarias porque las lenguas, ningunas son unas más ni otras menos. Todas tienen el mismo nivel de importancia, solo que el número de hablantes serán menores, pero no por eso quiere decir que podamos, digamos, no hacer valer la otra lengua. Shinaka chayguta ñukanchimantaka shunguma chayashpa monayta charipanchik nachu ashtawan karin ñukanchik uchilla shimikuna hawapi churarishka kanchu uchilla shimikuna ashtawan rimakkuna tiyachu uchilla shimikuna ashtawan pacha karin pinkayta sakishpa na rimakkuna kashpapash munayta charishun yachajunkapa ashtawan pachaka chayta hawapi sakinkapa munayta charishpaka rimaywan kallarishun rimayan katishu maypi kashpapash nachu chaykuta ñukamantaka nipani a todos quienes hablamos las lenguas minorizadas tratemos de hablar sin recelo, sin vergüenza, hablemoslo en todo espacio, en todo momento para que no se pierda, porque si se pierde una lengua se pierde la sabiduría de un pueblo, se pierde esa ciencia, esa vivencia, se pierde un pueblo entero si es que no habláramos nuestras propias lenguas, en este caso el quichua. Así que les motivamos a ustedes, jóvenes, a mayores, pues todos hemos sido discriminados, pero por la lengua hoy pongámoslo en alto, revitalicemos, trabajemos por hacerlo más grande a nuestra lengua, así es que a eso le invitamos. Mashikuna, Shinaka, Tuparishpa Kapashun.